realmente es desesperante. Se destrechó totalmente. Jamás en la historia ha venido así, un viento tan fuerte, un tornado. No hay acaso ni para correr siquiera, ya agarró y echó todo del árbol de mi vecino, mudó para el otro lado. Y fue desesperante. De la noche. Después se apagaron las luces, el viento demasiado fuerte y empezó a llover el techo. Un minuto pasó todo. Y después de ver estas imágenes, la pregunta obligada es la siguiente. Participe con nosotros. ¿Estamos preparados para enfrentar los desastres naturales? Envíe 9 al 9099, luego sí o no. Establecemos contacto con Diego Agüero, que está instalado en zona del barrio San Camilo, allá en Roque Alonso. Diego, adelante, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. El saludo para la teleaudiencia. Es así, es una de las zonas más afectadas con el tornado que azotó los 19 barrios de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Es una zona contigua al comando logístico y varias familias han quedado con sus casas literalmente destrozadas por el temporal. Hay que destacar que a esta hora de la noche aún no llega el suministro de energía eléctrica, lo que conlleva además que el agua también ya llega a cuentagotas a estas familias. Son varias las familias afectadas actualmente. Esta es una pequeña muestra, pero en minutos recorremos la zona con los propios vecinos. Bien, en minutos regresamos contigo, Diego. Vamos hasta la base de operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional en Roque Alonso. Karen Cáceres, buenas noches. Buenas noches, nos encontramos en la 6ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Mariano Roque Alonso, que actualmente funciona como centro de operaciones de emergencias. Justamente con respecto a este tema se ha convocado a una conferencia de prensa donde las autoridades pertinentes han detallado el trabajo que están llevando en conjunto varias instituciones. Enseguida con más detalles. Karen, gracias. Y definitivamente este es el tema central de esta noche, porque Mariano Roque Alonso amaneció como una ciudad prácticamente bombardeada con todos los destrozos que fueron generados luego del breve pero sumamente intenso temporal anoche. Quienes también sufrieron una situación traumática son los cadetes, que no pudieron rescatar a sus 3 camaradas que lamentablemente fallecieron al derrumbarse el lugar donde ellos estaban descansando. Jamás en la historia ha venido así, un viento tan fuerte, un tornado. En minutos se llevó todo. Tengo una vecina que anoche le tuve que refugiar en mi casa con sus hijos. Ni un ladrillo quedó de la casa.
La furia de la naturaleza en su máxima expresión, dejando a su paso una estela de destrucción y muerte. Enormes estructuras de hierro y hormigón se desplomaron sobre vehículos estacionados, ocasionando daños materiales multimillonarios. La ciudad de Mariano Roque Alonso fue una de las zonas del área metropolitana que sufrió con mayor fuerza el embate de vientos huracanados de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Si bien el fenómeno duró solo unos minutos, fue suficiente para dejar a su paso tanta destrucción. En estas condiciones quedó lo que hasta la víspera era el dormitorio de cadetes de la sede del Comando Logístico. La estructura principal del techo se desplomó y todo se vino abajo, aplastando a los jóvenes militares que a esas horas estaban descansando. 3 de ellos fallecieron en el lugar en forma instantánea, mientras un cuarto cadete fue derivado a emergencias médicas, pero luego ya se reportaba su muerte cerebral al sufrir el aplastamiento del tórax. Yo me vine a acostar y al acostarme ya se vino ya el techo abajo, ahí yo me... Empezaron a caer. Y ahí ya empezó a caer todo. Nosotros entramos todo debajo de la cama. Y lastimosamente algunos camaradas que entraron y se cayó la pared encima de ellos. Realmente me desesperé al ver al ver a mis camaradas aplastados ahí. ¿Qué hicieron cuando pasó eso y ya? Nosotros cuando se calmó el viento salimos todos afuera. Y después al ver que algunos camaradas se quedaban aplastados, entramos todos otra vez a ayudar. Trataron de sacar a algunos. Una desesperación tremenda, era escuchar gritos de desesperación. Hielo había, no sé si cayó granizo o qué. Pero eran pedazos de hielo. Eran pedazos de hielo, el agua era helada. Y tratamos de sacar así, pero no había forma, 911, 132, nada no funcionaba, tal vez colapsó el sistema, ¿verdad? Impresionante, en cuestión de segundo ocurrió. En un segundo, luego sin que nadie pueda salirlo. ¿Cómo hicieron para socorrer a los cadetes? Porque vemos, por ejemplo, que esta vía cayó en la mayoría de las camas. Y algunos de sus camaradas, claro, le sacaron así. Pero hubo muchos atrapados. Sí, muchos atrapados. Salieron, unos cuantos nomás los que salieron. Tanta devastación no se ha visto hace años. Centenares de árboles caídos, obstaculizando la circulación vehicular en la ciudad y en numerosos barrios. Algunos árboles fueron arrancados de raíz, así como estructuras metálicas y chapas de zinc que volaron a varios metros de sus lugares de origen. No hay acaso ni para correr siquiera. Ya agarró y echó todo del árbol de mi vecino, mudó para el otro lado. Así no. Y había mucha gente que está ahí con problemas de techo, muralla. Un trabajo extraordinario desplegaron bomberos de diferentes compañías para cortar los árboles y las estructuras que habían caído sobre vehículos. En uno de ellos murió aplastada una joven de 16 años al desplomarse encima un bloque de hierro que sostenía un tanque de agua en el predio del shopping rural. Catastrófico será. Lastimosamente hubo pérdida de vida, ya será. El tanque de combustible de agua que está allá, 50 metros con casi 100, 200 mil litros, como si fuera un papel, ¡pac! Se cayó allá, como si fuera nada, será. Nada, no estamos preparados, será. Se tardó mucho en sacar, pero ya, ni por más que le sacar, ya no había lo más caso, ya. Iba a ir a la reporte, será. Catastrófico. El coche de mi compañero estuvo en punto muerto, 150 metros rastro. Llevó su vehículo. Por la rastro, se fue el coche tranquilamente, como si fuera que está en primera. Las escuelas de la zona también sufrieron severos daños materiales en sus estructuras, techos y paredes que se desplomaron, obligando a la suspensión de actividades. Realmente desesperante fue el momento vivido en pleno horario del turno noche, por más que de repente sabíamos que se iba a venir un temporal, no ¿verdad? Pero nuestro horario nos dice que tenemos que salir a las 21:30 horas, entonces ese es el horario que vienen los padres a llevarle a los chicos y no podíamos enviarle antes. Y fue desesperante, nos encerramos, tuvimos 6 profesores, nos encerramos en una de las salas y en la dirección. El intendente de Mariano Roque Alonso estimó que más de 2.000 viviendas quedaron sin techo en la zona. El desastre natural ocasionó el corte de energía eléctrica en numerosos barrios de la comunidad
y obligó a un amplio despliegue de profesionales de la ANDE para aislar las zonas afectadas y luego reponer progresivamente el servicio. Personal de Emergencia Nacional también asiste a los miles de damnificados en una tarea que obligará a una suerte de reconstrucción integral de la ciudad. Si a la noche la prioridad era salvar la vida, al día siguiente comenzaba la dura tarea de atender los cuantiosos daños materiales que dejó la tormenta mortal. Y en minutos vamos a estar charlando en vivo y en directo con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Rafael Valdés, con quien vamos a tener una charla y conocer los últimos detalles de esta situación que se dio anoche en Roque Alonso. Y precisamente varios barrios de esta ciudad fueron prácticamente devastadas por el temporal de anoche, así como la vecina zona Azucena de Ceballos Cue. Las más perjudicadas son las familias humildes que se quedaron prácticamente sin casas y sin servicios básicos. Destrucción, milagro y heroísmo. La tormenta azotó con furia la zona de Ceballos Cue. Elidio Solís fue una de las víctimas del temporal que quedó brutalmente golpeado luego de que su vivienda se derrumbara sobre él. ¿Usted no ve cómo salí? No, yo solo no salí. Sí, no sé luego cómo salí de ahí. Se quedó ahí. Él no sé cómo salió de ahí, no le pasó nada. Es mi hijo. Las 9 por ahí. Sí. Un llegó de un segundo. Nadie primera vez que estaba en señor. Es nacer de nuevo, porque yo estuve entre el escombro, se me cayó todo encima, me vino el techo encima, así mi hijo a mi lado me dice, tranquilízate, la mamá, no me vaya a morir de mí, no te vayan a morir, mi mamá me dice, mi hijo, el más chico, el más grande ya está cansado, no sabe nada tampoco. ¿Qué decía su señora? ¿Y tu marido, señora? Mi marido está desastre para salvarle a él, desastre está en la espalda, en la cara. Como si fuera un mocho está mi marido. Esa experiencia, ¿cuánto tiempo duró entre que comenzó la tormenta? 2 minutos, así. La verdad que sí. Así. El único que viene a presentar acá la cara. Cerrá la ventana y abrí la cortina, le dije, cuando abrió ya, se vino abajo la casa. ¿Vos le pusiste a tu hijo a tu costado? Estaba abajo de mí y después salió, mi hijo. Salió, me dijo, no vaya la mamá, aguantá, me dijo, y por él aguanté todo. Cuando la tormenta arreciaba y los gritos de auxilio salían de entre los escombros, un joven de solo 14 años fue al rescate. Yo salí ahí de mi pieza y corrí ahí, después ella estaba abajo, y su cabeza nomás lo salía ahí. Y yo le saqué, le ayudé. La señora gritaba, pedía auxilio. Auxilio me gritaba ya. Y yo saqué ahí, corrí y le saqué con mi vecino. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Vos le viste sola de su cabeza? Su cabeza, no. Y después nadie más. Nadie más. ¿Al señor a la que? El señor ya entró ya en mi pieza. Y mi taitán. Y la señora que estaba ahí sola. Entre los centenares de damnificados está también Noemí Melgarejo, que a solo una semana de dar a luz a su pequeña, perdió su casa y casi perdió la vida. Mi bebé nace para esta semana y mira, yo no tengo absolutamente nada. Nada no tengo. Por lo menos una ayuda para todos nosotros necesitamos acá. ¿Para cuándo nace tu bebé, señora? Para esta semana. ¿La fecha? Y suponerle que es para el, no sé hoy qué fecha, es para el martes creo que. Para el martes, que es mi bebé, porque he programado pues. ¿Perdiste todo? Perdí todo. No tengo absolutamente nada. Nada. Y estoy sola aparte. Mi prima se fue en la casa de su suegra, vinieron a llevarle. Es todo una desgracia legalmente para nosotros. Encima de acá había un bebé de 15 días de nacido. Que se salvó de milagro. Se salvó de milagro. Yo no pude salir porque le tenía más terror afuera que adentro. Otro lugar devastado fue el hogar Pequeño Cotolengo, en donde los daños materiales fueron millonarios. Y necesitamos con urgencia agua y luz porque tenemos una cámara frigorífica donde mantenemos los alimentos y pedimos ayuda y socorro. Socorro a la gente, a nuestros padrinos,
los padrinos de los chicos para que realmente puedan acercarnos a nosotros y nos puedan dar una mano en este día de hoy. Autoridades de la comuna capitalina se hicieron presentes en el lugar para realizar un censo sobre los daños y brindar las primeras ayudas a los damnificados. En estas condiciones quedó la principal vía de acceso al barrio Santa Librada de Roque Alonso tras el temporal registrado anoche. En la zona, la Escuela Defensores del Chaco fue totalmente destechada. Y apenas nos retiramos de la institución se vino todo esto. Y hoy me encuentro con lo que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Y más que nada yo pongo esto a conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. Adentrándonos más, llegamos al barrio Rosa Mística. Ahí, varias familias sufrieron la destrucción de sus precarias viviendas. Los más afectados, niños de escasos recursos. Algunos resultaron heridos. En esta casa vive 5 criaturas. Y ese es el único nene que salió. El nene que reciben. El que sí. Las chicas tienen también unos rasguños. Nosotros le llevamos en casa a los nenes y le derivamos al hospital de Mariano Roque Alonso al Mitaí que estaba más herido. En el asentamiento Guadalupe del mismo barrio, familias enteras quedaron sin un lugar donde pasar la noche, pues la tormenta los dejó sin casa. 7 criaturas pues ahí acá y se mojó todo. 7 criaturas. Sí. Y después pueden enfermar, después de esta situación. Sí, está desastre, ya ven ya cómo está la casa. Se cayó todo, se llevó todo mi techo, no tengo nada, me quedé sin nada. ¿Le envié cojo herida allá? Oye, Erico, ñaca, a ver, el hospital, aunque te voy. ¿A mí te acuerdas de eso? No, después la idea sea que tenía ñaca golpea y mía. 5 minutos y se fundió todito. ¿Fue un susto? Sí, grande. El susto de mi vida me pegué. Varios niños de la zona que van a esta guardería y comedor tendrán que dejar de asistir al lugar, pues prácticamente toda la estructura se vino abajo, afectando varios insumos. Los responsables requieren ayuda inmediata de las autoridades. Y con esta destrucción ellos no pueden quedarse, pero para el comedor van a estar viniendo ahora, porque igual tenemos que hacerle, pero necesitamos el techo en forma urgente. Zonas aledañas a un conocido puerto y al río Paraguay también fueron afectadas por los fuertes vientos. Ese techo completo, serupa mía completo y cuepa. El temporal dejó serios traumas a niños de la zona, ya que vivieron momentos de terror en horas de la noche. Está asustada ella. ¿Sí, llegó un momento? Y su hermanito más chico, lo que está golpeado. ¿Está golpeadito? Sí, en su ojo. ¿Dónde está él? Está en la casa de su tío, y al lado. Y ella está asustada. Qué desgracia, señora. Y sí, yo necesito ayuda para ella. Ayuda. Sí. Los afectados por la tormenta no solo perdieron sus casas, sino también todos sus enseres básicos. Cuando amo a cuepa y te ves pero de sarre en ese techo. ¿Qué este seite era? El reclamo principal de todos los pobladores que sufrieron el azote del temporal es que las autoridades pertinentes reaccionen rápidamente y atiendan sus necesidades. Un centenar de casas fueron afectadas en la zona del barrio Cacupemí de Mariano Roque Alonso. Techos destruidos, columnas del ande quedaron al desnudo luego del temporal. Reiteradas familias repetían que solo duró unos segundos y que se salvaron de milagro. La fuerza del viento destruyó todo aquello por lo que lucharon años. El peligro que los contenedores del puerto privado caigan sobre sus casas también era latente, pues muchos de los que estaban apilonados en las inmediaciones vacíos quedaron muy cerca de sus casas. Pasado este mediodía, ninguna autoridad nacional ni municipal se acercaba a brindar ayuda. La verdad que le salvaron 3 roperos y una mesa. Debajo de la mesa le metieron su papá a mis 2 hijas. Y los 3 roperos que se cayeron, medio que le atajaron para que... ¿Estaban ahí este ropero? 3 roperos. ¿Este ropero que estaba ahí? Sí, estaba ahí, ahí está el otro. ¿Eso contuvieron? Y la verdad que sí, mami, pero la cama y eso aplastaron. Establecemos contacto con Karen Cáceres, que ya está en compañía del titular de la Secretaría de Emergencia Nacional. Karen, adelante.
Así es, Yolanda. Me encuentro en compañía de Rafael Valdés, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Bueno, en este momento acabamos de terminar una reunión entre las distintas instituciones que estamos atendiendo esta emergencia y nos hemos fijado 4 ejes fundamentales. En primer lugar, la seguridad. En segundo lugar, el restablecimiento de la energía eléctrica. Y con ese restablecimiento también vamos a obtener agua potable, ya que la central de SAC que provee a esta zona depende totalmente del fluido eléctrico de la ANDE. Bueno, ¿cuántas familias ya asistieron y cuántas faltarían? Hemos asistido hasta este momento 465 familias. Hemos distribuido en el día de hoy 7.245 chapas y 30.000 litros de agua. Al mismo tiempo 10 carpas. Con esto hemos llegado al 60% de lo evaluado y si bien tenemos otros informes que vamos a leer mañana, creemos que en el día de mañana ya terminamos con toda la asistencia en primera respuesta. Bueno, esta noche, ¿cómo va a continuar el trabajo? Bueno, esta noche vamos a priorizar totalmente la ayuda. Va a haber gente de las fuerzas militares que va a estar trabajando en despejar las vías donde aún la ANDE tiene que trabajar para energizar las mismas. Va a estar gente de la ESAT pendiente de ese suministro y tenemos como meta, como máximo esta noche o primeras horas de la mañana, obtener la energía eléctrica y el agua potable para toda la zona. ¿Están trabajando las personas damnificadas? ¿Se acercan aquí para hacer denuncias? ¿Ustedes van? De las dos formas, hay personas que en esta mañana se acercaron directamente a anotarse acá como personas que sufrieron los efectos de este fenómeno, pero también nosotros enviamos 17 evaluadores a recorrer todos los barrios, los asentamientos, y de esa cantidad sacamos ya los evaluados y el 60% que ha sido ya prácticamente ayudado y nos falta un 40% mañana, más los nuevos evaluados. Pensamos que también mañana vamos a hacer una evaluación a ver si necesitan ayuda alimentaria y comenzar a distribuir los kits alimenticios. Por de pronto esta noche nuestra prioridad es seguridad de la población, el suministro primero de energía eléctrica y posterior agua potable. Bueno, ¿el plan de trabajo tiene algún plan de prevención si es que volvemos a tener aún más información? Bueno, nosotros teníamos ya un plan de prevención básicamente consistente en tener disponibles estos elementos de modo de una respuesta inmediata. Es así que no solo estamos atendiendo en esta zona, Mariano Roque Alonso, sino también todo el interior del país, el departamento de Ñembucú, por ejemplo, 2 horas después de ocurrido el fenómeno ya estaban nuestros evaluadores trabajando y de esta mañana a primera hora ya fueron socorridas las primeras comunidades. Bueno, gracias Karen. Vamos a seguir grabando obviamente para seguir informando ya mañana temprano en la mañana de cada día, pero reiteramos, Carlos, lo que dice el ministro y sobre todo el punto principal. Entre esta noche y las primeras horas de mañana recién se restablecería la energía eléctrica y por ende también el servicio de agua potable. Ahora, el principal desafío es resguardar la seguridad de todos en la oscuridad. Gracias al ministro de la CEN, Rafael Valdés, por este reporte preliminar de lo que dejó este temporal en la zona de Roque Alonso. Y precisamente luego de esta terrible tormenta que afectó a esta ciudad y que devastó en gran parte, también se inició la reconstrucción de algunos sectores. Pese a la asistencia brindada por varias instituciones, también se está apelando a la solidaridad de la gente. A casi 24 horas del fenómeno registrado en Mariano Roque Alonso y entornos que dejó centenares de familias damnificadas, a pesar de haber transcurrido algunas horas, de igual manera aún permanecen caminos totalmente clausurados por los árboles caídos. Hoy desde tempranas horas comenzó nuevamente la reconstrucción de los sitios más afectados, entre ellos el asentamiento La Amistad, que ya recibió asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional. Se cayó encima un tinglado, desastre nos hizo. Sí, todito, acá están muchísimas casas que están... Ahora nuevamente a reconstruir todo esto. Sí, gracias a la ayuda de emergencia médica ahora estamos recibiendo las chapas y mucho más, ahora estamos viniendo más ayuda. Aparte de las chapas, ¿qué es lo que más necesitan al menos ustedes en su casa?
Mucho, como la chapa, madera, y eso es lo que hacemos. Todas las casas están desastre, señor. En el cuartel de los bomberos voluntarios de Mariano Roque Alonso se instaló el Centro de Operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional, desde donde reciben los datos para asistir a los damnificados. Los perjuicios que dejó el temporal son varios, pero los habitantes de La Amistad decidieron enfrentar la situación y volver a empezar de nuevo. Necesito para mi pared. ¿Cayó por completo? Completo. Al menos tienen dónde van a pasar la noche, güey. Y uno de mis vecinos anoche no ayudó, no socorrió. Ahí pasamos la noche y hoy probablemente ahí otra vez nos vamos a pasar la noche. ¿Cómo ve la atención de Emergencia Nacional ahora? Y ¿Está bien? Está bien. A pesar de la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional, de igual manera, pobladores de este asentamiento aún necesitan de varias herramientas para poder normalizar sus vidas. Mi casa prácticamente está totalmente destruida y la mayor parte dentro del asentamiento, todito. Y estamos recibiendo la ayuda de emergencia, pero lo que necesitamos más es colchones, frazadas, un poco de desastre. Algunos están toditos desastres, algunos están durmiendo en la casa de los vecinos que tienen materiales. Anoche vinieron unos cuantos acá dentro de la escuela. Así se está manejando. Algunas viviendas quedaron totalmente destechadas y sin paredes. Por lo tanto, el perjuicio fue bastante, pues también varios electrodomésticos quedaron sin funcionar. Ahora los habitantes de este lugar piden la solidaridad de la ciudadanía, ya que ni siquiera cuentan con colchones, pues los que tenían fueron perjudicados por el temporal. La verdad que se cayó todito. Mi hija, el más grande, por ejemplo, 4 veces se desmayó anoche. Y parece una licuadora. Rompió todito todo lo que encuentra. Nada, mi hija entró en el ropero, se desmayó ahí. Mi hijo, sí que ni qué decir el otro. Aparte de las chapas que están trayendo la gente de la CEN, ¿qué es otra cosa que están necesitando? Y la verdad que necesitamos de todo. Colchón, por ejemplo, viste mi colchón en Boloto, se ubicó todo desastre, lleno de barro. En dicho asentamiento tampoco cuentan con energía eléctrica ni agua potable. Por lo tanto, estas familias afectadas deben depender de la ESAP y de la ANDE para poder agilizar la conexión. Sin luz y sin agua. Agua, por ejemplo, no tenemos ni para tomar. Ahora hace rato nosotros tenemos todo eso. A mi hijo, el más grande, le mandé en el súper para que busque agua mineral, no encontramos. Ya no hay. Sinceramente ya no hay. ¿Tu televisor, tus ventiladores también? Se cayó, uno estaba encima del ropero, otro en la mesita y se tumbó todo, desastre. Existen otros lugares que fueron afectados por el temporal que aún no han sido asistidos por ninguna institución del Estado. Vamos en vivo a ver cómo está la situación en el barrio San Camilo, allá en Roque Alonso. Diego Agüero, adelante. Sí, gracias Yolanda. Efectivamente estamos en este barrio que también tiene el equivalente a Defensores del Chaco, es decir, se lo conoce también de esa manera. Rápidamente quiero mostrar cómo se cuela murallas caídas, casas derrumbadas, techos caídos también. En imágenes, en este momento todo el sistema de muro que tenía una familia aquí en el barrio, prácticamente el epicentro de la tormenta. Vemos aquí parte de un alumbrado público caído al suelo. Esto antes no se veía. Y al mismo tiempo, recordar también a la teleaudiencia que este barrio es vecino al comando logístico de las fuerzas militares, donde prácticamente esta naturaleza furiosa, o esta tormenta, mejor dicho, se cobró la vida de 4 militares. Al mismo tiempo, aquí están todos los vecinos del barrio que se han acercado para comentarnos esta situación que están pasando. Cerca de 24 horas ya sin energía eléctrica, lo que significa también la reducción del consumo de agua, porque llega a cuentagotas en las casas. Importante destacar estas imágenes. Vamos mostrando también el recorrido que realizamos en el barrio. Don Eladio, me decía tu nombre. Sí, señor. Don Eladio, ¿dónde tu challe perjudica? Sí, ¿A qué hora comenzó todo eso? Y habrá sido las 9 por ahí. ¿Alguna persona herida dentro de tu casa? No, nadie, solamente hizo volar todito. En minutos más se va a cumplir 24 horas que ustedes están sin energía eléctrica. Sí, así mismo. Pero así como están las cosas todavía no se puede activar porque varios alumbrados públicos, de acuerdo a las imágenes que hemos obtenido y que estamos lanzando en este momento, Yolanda, Carlos, vemos cómo el peligro sigue latente, sobre todo la ANDE debe realizar un trabajo puntilloso para poder determinar todas estas columnas que siguen caídas en el suelo.
Aquí otras vecinas también, señora, ¿su nombre? Olga. Doña Olga, me comentabas vos que tu casa, parte de la casa también voló, el techo, paredes. Sí, en realidad totalmente está destrozada la casa, ¿verdad? Pero la terrible preocupación es el tema de la energía eléctrica y agua también, que tenemos poquito ya. Eso es lo que más preocupa. Claro, porque llega a cuentagota. Exactamente. Y la energía eléctrica ya en minutos se va a cumplir 24 horas que están sin energía. Sí, 24 horas. Los productos de la casa, señora, es decir, la leche, la carne, todo se va descomponiendo. Todo se va a descomponer, porque imagínate, una gran pérdida para mí, señor, porque no sé ni cómo le voy a explicar. ¿Qué en tu casa cómo cayó el viento? Sí, en mi casa. ¿Qué perdiste vos? Y mi techo, la muralla, muchísima pérdida. Aparte de eso, que yo tengo una despensa y todas las cosas lácteas, carne, todo. ¿Qué hicieron para refugiarse? Y nos refugiamos ahí dentro de la casa, porque para mí era como fin del mundo. Algunos tomaron la decisión de meterse incluso en roperos, bajo de la cama, para poder salvarse de esta situación. Y sí. Pero esta es la zona indudablemente más afectada de Roque Alonso, barrio San Camilo, conocido también como Defensores del Chaco. Señora, ¿su nombre? Aida. Doña Aida, contanos un poco tu experiencia, ¿cómo fue anoche? Yo, mi muralla completamente fundido, mi techo, mi máquina de coser en agua. Prácticamente sin herramienta de trabajo te quedas. Prácticamente trabajo ajeno que tengo ahí, se me perdió todito, no sé cómo voy a hacer para recuperar a esa gente. ¿Funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional ya llegaron para consultar con ustedes? Aún todavía nadie. ¿No llegó nadie todavía? Nadie todavía, no apareció nadie. Señora, ¿usted qué nos puede comentar? Y lo mismo, yo tengo una amiga, lo mío fue al final, gracias a Dios, nada en comparación a lo que fue después de haber recorrido mi vecino. La señora Ita, que es una señora espectacular acá en el barrio nuestro. Prácticamente perdió todo ella. En la calle, con el cimiento quedó. La casa reducida a escombros, me decía. Mismo, nuestro parecía piano la teja, como en casa sucedió, como uno toca el piano, ¿verdad? Desde una punta hizo volar, y mi hijo que están acá presentes, uno de ellos trató de atajar la puerta que daba del lado del bloque, esa fue la más afectada. Atajó ellos, el varón, y en eso vino mi hija a intentar atajar y se partió, se dobló la puerta. Cuando ellos ya se dieron cuenta de que se venía la casa abajo, dicen, ellos corrieron hasta su pieza y de la puerta del fondo pasó por la ventana hasta el corredor. ¿Cuál es la respuesta que tienen hasta el momento de la Secretaría de Emergencia Nacional? ¿Algún funcionario ya se acercó a este lugar? A nosotros tampoco nada, señor. Pasaron, nosotros le llamamos y dijeron, vamos ya a venir. Pero hasta hoy nada. ¿Y la gente de la Ande? Tampoco. Solamente Copaco he visto en esta cuadra que entró. En minutos más se cumple 24 horas. Así mismo, señor. Recordamos a la gente, San Camilo, Defensores del Chaco, especialmente las autoridades, ellos están preocupados. Hay gente que quedó prácticamente sin casa. ¿Dónde la dio? ¿Va de Pandera y Coté? Llegó la partida y ese techo completo. O sea que chapa en primer término. Y eso es lo esencial. Colchón, humilla, pero más de cojina. Que parte comer. Lo indicado sería que la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, como también funcionarios de la ANDE, puedan acercarse hasta el barrio Defensores del Chaco. Es una zona muy conocida, sobre todo porque está ubicada sobre la arteria Transchaco, está atrás de un conocido shopping. Hace poco nada más se ha inaugurado, pero la gente sigue muy preocupada ante esta realidad que está viviendo Carlos Yolanda. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte, Diego Agüero. Bueno, en medio de la tormenta, una estructura maciza cayó sobre una camioneta estacionada frente a un shopping en la zona de Roque Alonso. Lamentablemente murió una joven de 16 años. La familia está completamente desconsolada. Igual yo tenía esperanza de que esté viva. Le decía a Rosana, fuerza, mamita, a respirar. Ya va a venir ayuda, mi amor. Aguantá que en mi cielo. Relato estremecedor. 30 segundos bastaron para quitar la vida de Rosana Abate, de solo 16 años. Su tía Gloria, junto a su madre, fue a buscarla del colegio, previendo cualquier riesgo ante la alerta meteorológica. Nadie imaginaría que tal desgracia ocurriría al caerse tremenda estructura sobre el rodado donde la joven aguardaba a su madre en el shopping del pueblo. Y me dijo, hola tía, ya estoy acá.
bueno, vamos a pasar por el cajero a retirar dinero. Cuando entramos metí así en la tarjeta. Y parece que metí mal y miré así, venía la tormenta y la granizada y le dije, Estela, ataja la puerta, y ella atajaba. Atajaba así, el viento venía, y atajaba y venía el viento. Después pasó como 30 segundos y desapareció la granizada, desapareció la lluvia. Miramos así, la columna aplastó así, una camioneta grande que dejó así como un sándwich al ras del piso. Igual yo tenía esperanza de que esté viva. Fueron segundos donde la fuerza de la naturaleza tomó factura a imprevisiones humanas. Yolanda hace poco estaba hablando de la polución visual en ese lugar. ¿Y quién se iba a imaginar que van a permitir una columna de metros que ya no corresponden al límite permitido? Y encima esa columna cargan con agua para que tenga mayor peso. Cerquita de allí había otra columna ahuecada, si hubiese quedado, si yo no hubiese llenado de agua. Si era una columna ahuecada, ella no iba a estar acostada allí. Iba a estar todavía con vida, pero era un peso que no iba a soportar ni un contenedor. Rosana solo tenía 16 años y aún mucha vida por delante, ilusiones y sueños. Ninguna respuesta sobre medidas o imprevisiones hoy los cumplirá. Y la tragedia en el comando logístico es un duro golpe para las Fuerzas Armadas. Recordemos que el temporal dejó 3 cadetes fallecidos y además uno con muerte cerebral con cuadro prácticamente irreversible. Compartimos el reporte completo sobre la situación. Así el cadete Carlos Velázquez, quien se encontraba internado en emergencias médicas, fue derivado al hospital militar, aún en el mismo estado en que ingresó al nosocomio. El joven de 20 años sigue estando con muerte cerebral. El motivo es porque es un paciente militar, ¿verdad? Y nosotros tenemos condiciones ahora de albergar porque tenemos una unidad de terapia intensiva. Nada más que por eso, descongestionar un poquito de emergencia tiene muchos pacientes y nosotros tenemos condiciones de albergar, nada más. ¿Está en coma todavía? En coma, está intubado, está respirado, nosotros decimos está con asistencia de vida mecánica y tenemos para rato. Vamos a ver cómo va el paso. Ayer él llegó con un paro cardiorrespiratorio, se le reanimó allá en emergencias médicas y ustedes saben la falta de oxígeno repercute directamente en el cerebro, ¿verdad? Y transcurridos los minutos se pensó, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ir evaluando, como le dije, minutos a minutos, horas y horas que va pasando, ¿verdad? Porque es impredecible en este momento. A más de este cadete, el temporal que arrasó toda la ciudad de Mariano Roque Alonso dejó 3 fallecidos y varios heridos. Los fallecidos son cadete Cayo Hermosa y cadete Gustavo Carísimo, ambos de 20 años y oriundos de Concepción, y el cadete Luis Mereles de 20 años de la ciudad de Villarrica. Los internados en traumatología son el suboficial mayor Nicanor Ayala con diagnóstico de fractura de peroné, cadete Oscar Castillo de 20 años con un diagnóstico de fractura de cráneo leve, cadete Adrián Galeano de 20 años con diagnóstico de fractura en el miembro inferior derecho, cadete Ricardo Cáceres de 20 años con traumatismo en el miembro inferior derecho, cadete Juan Caballero de 20 años con un traumatismo cerrado en la zona del tórax. Los internados en el servicio de neurocirugía son el cadete Aldo Flor de 20 años con un diagnóstico de traumatismo de cráneo encefálico leve, cadete Joel Castillo de 21 años con un traumatismo de cráneo leve y traumatismo en el brazo. Los internados en el área de cirugía son el cadete Richard Robles de 21 años, diagnosticado con traumatismo de cintura pélvica y en el abdomen, y el cadete Juan Figueredo de 21 años, quien recibió un traumatismo severo de tórax y en el hombro. De esta manera son 9 los militares quienes aún se encuentran internados, pero en estado consciente. Otros 15 ya fueron dados de alta, quienes solo presentaron lesiones leves. Nosotros no podemos dejar de desoír la posibilidad de que nos vuelva a ocurrir
una situación como esta. Esta fue una situación dentro de magnitud muy pequeña, pero cómo nos estabilizó. Probablemente los recursos podemos tener en el momento, pero lo difícil es el entrenamiento del factor humano, porque eso lleva tiempo y es un proceso. Por otro lado, Carlos Velázquez fue el último en ingresar al hospital militar. Es el que se encuentra más grave con muerte cerebral. Su hermano Miguel Velázquez manifestó que no donarán sus órganos. ¿Él sigue en coma? Sí, él está muy crítico, pero se va a recuperar, vas a recuperar. ¿Ya analizaron la posibilidad de que si él sigue en este estado que se pueda donar sus órganos? No, en eso no. No van a donar No, los órganos. no. No van a donar. No. Seguro ya. Ese ya seguro no se va a donar, él va a salir adelante. Yo estoy seguro, creo en Dios y... ¿Vos hablaste ya con tus familiares? Sí, ya hablé y no le gusta y a mí tampoco ahora. La llegada de tantos heridos al hospital militar tomó por sorpresa a todo el personal. 28 cadetes se acercaron al nosocomio en apenas un día. Fallecidos, heridos y centenares de damnificados son las consecuencias de tan devastador temporal. Y precisamente hablando de los cadetes, intenso fue el trabajo en el comando logístico de las Fuerzas Armadas luego de este temporal que destrozó la zona de dormitorios en esa unidad castrense. De esta manera aún permanece el comando logístico de las Fuerzas Armadas. Anoche esta institución fue escenario donde 3 cadetes perdieron la vida y otro se encuentra con muerte cerebral, tras derrumbarse gran parte de la estructura de un pabellón de las habitaciones durante la terrible tormenta que azotó a gran parte de Mariano Roque Alonso y alrededores. Uno de los sargentos encargados del sitio militar recordó la forma en que los subalternos se amontonaron en un lugar, pues no existía otro sector donde refugiarse. Gente escuchó el barullo, abro las puertas, están 30 hombres muy apretados, todos ahí desesperados. Después cuando pasa el viento, entramos acá a este lugar intentando rescatar a los muchachos, cosa que era casi imposible porque había chapa, había concreto, era casi imposible. Entonces salimos a buscar afuera ayuda, encontramos una patrullera que vino a auxiliarnos rápidamente. Hay que destacar la ayuda de la policía fue estupenda, gracias a Dios pudimos asistirle a todos. Lamentablemente tenemos 4 pérdidas de valiosa vida, jóvenes. Seguía lloviendo, se sentía hielo acá, se sentía hielo en el piso. Un muchacho me había comentado que cuando estaba bajo la cama sentía el agua a esta altura. Y ya yo le estaba asfixiando a poco. Y era terrible, el agua helada, lluvia, no había luz. Escombro por todas partes, grito aquí para allá, mis piernas, acá estoy. Era desesperante. Muchos heridos también. Muchísimos heridos de gravedad, algunos de gravedad. Uno que fracturó las piernas, se rompió la cabeza. Grandes fueron los destrozos que dejó el terrible temporal de anoche, principalmente dentro de este sitio castrense donde se perdieron inclusive 3 jóvenes vidas. Durante la jornada se acercaron madres de los aspirantes militares a recoger las pertenencias de sus hijos. A pesar de que los suyos se encuentran fuera de peligro, recordaron el gran susto que se llevaron al enterarse de la desgracia ocurrida en el comando logístico. Desesperante fue porque ya sabía que mi hijo estaba bien, pero pensé en las mamás de los otros inocentes que fallecieron acá. Fue muy triste. Demasiado mal nos quedamos, porque fue sorprendente. Por la cosa de Dios no podemos decir nada. Temió por la vida de su hijo. Sí, a la pucha. Gracias a Dios mi hijo está demasiado bien. ¿En qué momento se enteró que su hijo estaba bien? ¿Le llamó por teléfono? Él me comunicó que está demasiado bien y después por la tele yo me enteré. Los trabajos fueron intensos dentro del cuartel militar. Además de eso, encargados de las construcciones castrenses también participaron de las verificaciones y analizaron sobre la estructura que se vino abajo durante la tormenta. Ahora estamos evaluando, ¿verdad? Vamos a consultar con algunos peritos técnicos porque no somos peritos en el RAM, entonces vamos a verificar. Pero la estructura en sí, nosotros fiscalizamos y está bien. Cuando se estaba construyendo está bien.
Agente del Ministerio Público realizó un completo recorrido para observar el pabellón derrumbado. Aseguró que tras esta desgracia se abrirá una investigación donde estarán incluidos administraciones militares y la empresa constructora. Tampoco descartó que se podría dar una imputación una vez que finalicen las verificaciones. No puedo adelantarme antes que los peritos me digan su informe. Justamente estamos analizando todo lo relacionado a la construcción para poder determinar si existe acá un hecho punible. Una vez que se recabe el informe y esto dé como resultado una responsabilidad de aquellos responsables, van a ser investigados. El terrible temporal dejó una estructura militar totalmente destrozada. 3 cadetes fallecidos, otro con muerte cerebral, además de los heridos. Familiares de los mismos esperan que se realice una revisión a fondo sobre la construcción derrumbada y de esa manera constatar si existió o no responsabilidad de la empresa constructora o de la administración militar. Vuelve el Personal Pop Festival. Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Recuerden, 45...